Buenos días a todos, amigas, amigos, alumnas, alumnos. Diego, Giancarlos, Gabriel, Jennifer, Julio, Marcelo, María Gisela, Josué, André. Y creo que me estoy olvidando de Ana Victoria. 2 mujeres y 8 varones. Todos vamos a iniciar este griego 2. La situación de aislamiento nos obliga a esto. Y lo que es importante es no perder el semestre y poder avanzar lo más que podamos. Yo he pensado que planificar con ustedes este semestre pensando en temas. El ciclo pasado, o sea, en griego 1, vimos sobre todo artículos, sustantivos, adjetivos, declinaciones y el verbo, el eimi, y el verbo lío en voz activa. Algo vimos de la media y pasiva. ¿Qué tenemos que reforzar en este ciclo? A mi parecer, debemos apuntar a un repaso de los pronombres y adjetivos, los personales, demostrativos, relativos, indefinidos, todo lo que en castellano llamamos determinativos. Los calificativos ya los vimos y creo que los recuerdan todos, espero. Y lo que sí quiero, este ciclo 2, una de las cosas es reforzar todo lo que es referente al verbo. En griego les he dicho 1000 veces, ¿verdad?, que el verbo es lo más difícil, lo que nos lleva más. Así como en latín el verbo es muy irregular y los irregulares son casi regulares, en griego no. En griego hay mucha variación, primero de paradigmas, y luego encima hay irregularidades dentro de los distintos paradigmas. Entonces yo he pensado en ese primer tema que nos fijemos sobre todo en las 3 voces del verbo. En castellano hablamos de voz activa, voz reflexiva y voz pasiva. En griego la reflexiva se le llama media, es como intermedio entre la activa y la pasiva. En la activa el sujeto hace la acción. En la media el sujeto la realiza y a la vez la recibe. Cuando yo digo yo me lavo, yo lavo, ¿a quién? A mí. Sujeto y objeto directo son la misma persona. Y la pasiva es cuando el sujeto simplemente recibe la acción. Yo soy lavada, yo qué sé, por mi empleada. Muy bien. Esto, las 3 voces, la activa la vimos plenamente el ciclo pasado, la media y pasiva poco, va a ser para, a mi parecer, lo primero que deberían estudiar ustedes. Fíjense en la hoja que yo les he grabado, les he impreso, porque en esta no me voy a detener, les pongo en cada tiempo y modo que ustedes estudien la parte fija y la parte que es propia del tiempo o del modo. Esta es una tarea no de un día, no de una semana. Les puede durar 2 semanas. Es lo que yo calculo. Hacer un estudio del verbo lío. Ustedes lo van a ver en la hoja impresa y además lo tienen en el libro. Los 3 párrafos o las 3 páginas completas son 2 páginas en cada uno de ellos. Y entonces ustedes sí, fíjense bien cuáles son las características. Más que memorizar, que también hay que hacerlo, es darse cuenta de cuál es la característica. Viendo una forma verbal, ustedes se tienen que fijar
en cuál es la raíz del verbo, qué característica y qué desinencia. Naturalmente va ligado eso a también saber lo que significa en la traducción, ¿no? Si es un presente, un imperfecto, un aoristo, un futuro, etc. Pero eso lo saben del castellano. Estas voces y con el verbo lío, que es el verbo modelo, les va a servir para la mayor parte de todo este ciclo. Yo ahora, en este video con ustedes, les quiero hablar del verbo en general en griego. El ciclo pasado, en algún momento yo les puse en la pizarra una especie de cuadro de división de los verbos y que ahora les voy a repetir y ustedes pueden en un papel, en una hoja, seguir y hacer ustedes el cuadro. El verbo en griego se divide en verbos en o, omega, y verbos en mi, la mi y la iota. Esta o, omega, y este mi es la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo. Cuando yo digo ei mi, corresponde a decir yo soy. Cuando digo lío, es la primera persona del verbo lío, o sea, yo desato. Pero en griego es la forma de enunciar un verbo. En castellano los verbos los enunciamos en ar, o ir, o sea, en infinitivo. En griego los enuncian con la primera persona del singular del presente de indicativo. Por tanto, volvemos al cuadro. Los verbos en griego los dividimos en dos clases. Verbos en o, omega, y verbos en mi. Los verbos en o, que son a los que dedicaremos este ciclo, todo él, y haremos, si podemos, un poquito de los verbos en mi. Los verbos en o pueden ser verbos vocálicos o verbos consonánticos. Un verbo vocálico es cuando delante de la o, que es la desinencia, hay una vocal. Y verbos consonánticos es cuando delante de la o, de la primera persona, hay una consonante. Por ejemplo, si yo digo ejo, delante de la o tengo la ji. Por tanto, es verbo consonántico. ¿Cuál es el verbo vocálico por excelencia que estudiamos? El verbo luo. Esta y funciona como vocal. Luo. Estos verbos en o los vamos a dividir en dos grupos. Verbos o vocálicos. Los verbos en o vocálicos, o sea que tienen una vocal delante, los dividimos en dos grupos. Verbos vocálicos puros, y es el verbo lío, o verbos vocálicos contractos. Y son los verbos que en la primera persona hay un ao, o bien eo, o bien oo. Por ejemplo, el verbo timao, el verbo poieo, el verbo deloo. El verbo timao, está a más o, omega, no va a existir. Es el origen. Lo que va a dar es una omega. Pero como es la fusión de dos vocales, entonces queda omega con acento circunflejo. Esta es la diferencia. El verbo luo, la primera persona, no lleva el acento circunflejo. En cambio, timao, que no existe, va a dar timó. Entonces, tenemos ya la división primera, ¿no? Verbos vocálicos,
divididos en verbos puros y verbos contractos. En los puros nada más tenemos verbos igual a lío. En los verbos contractos pueden ser verbos que terminan en ao, o bien eo, o bien o. Cuando es o, la primera o es ómicron, la segunda es la omega de la primera persona. Ahora bien, ¿qué pasa? En el diccionario ustedes no van a encontrar timao, van a encontrar timó con el acento circunflejo. Y al lado, entre paréntesis o cursiva, va a decir ao. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que viene de un ao que se ha fundido, se ha contraído. Por eso se le llama verbo contracto. Los verbos en eo, también la e, la épsilon más la o, les va a dar omega con acento circunflejo. Y por tanto la primera persona va a ser pollo. Y los verbos en o, como de lo, va a dar también omega con acento circunflejo. Por tanto, el diccionario les va a dar en o, pero al ladito les va a poner si es un verbo en ao, su origen, eo y o. ¿Por qué? Porque estudiaremos las distintas contracciones, pero eso más adelante. Ahora es una visión del tema general de los verbos. Por tanto, ya tenemos verbos vocálicos. Verbo lío, vocal pura, y verbos ao, eo y o, que todos dan omega con acento circunflejo, que son los verbos contractos. Segundo grupo, estos eran vocálicos, pasemos ahora a los consonánticos. Los consonánticos son aquellos que tienen una consonante delante de la o, de la primera persona, de la omega. Yo les decía, por ejemplo, el verbo ejo. Estos verbos consonánticos los vamos a dividir de acuerdo a los tipos de consonantes que ustedes conocen. Por ejemplo, los labiales, cuando la consonante anterior a la vocal final es una labial. Ustedes saben bien cuáles son, ¿no? Las labiales, que podían ser sonoras, sordas o aspiradas. ¿Se acuerdan? Ahí se pueden acordar de las tres palabritas, bodega, petaca, fi, ¿no? La B es una labial sonora. La P también es una labial y la F, la fi, es también una labial. Fíjense que los pronunciamos sobre todo con los labios, ubicando los labios. Por tanto, tendremos reglas especiales. ¿Cuándo van a ser estas reglas? Ustedes recuerdan que, por ejemplo, el aoristo tiene de característica la activa una sigma, en la pasiva tiene z. Entonces, esas consonantes con la sigma, con la z, van a tener variantes, se van a transformar, van a tener transformaciones. Esto lo estudiaremos en cada caso también. Entonces, tenemos primero las labiales, luego están las guturales, o si quieren las dentales, para seguir el orden, labiales, dentales. Las dentales es aquellas en las que la lengua la apoyamos sobre todo en los dientes, como su palabra indica. Entonces son los verbos cuya consonante delante de la omega es la tau, o bien la delta, o bien la zeta. Entonces tiene, acuérdense, bodega, petaca, fi. Y el tercer grupo son aquellos verbos que tienen delante de la O final una letra aspirada.
la capa para el primer grupo de labiales, las dentales, perdón, la primera es la gamma, las guturales, gamma. En el grupo de las dentales es la capa y en el grupo de las aspiradas es la J, la G. Entonces tenemos ya los 3 grupos de consonantes. A ese hay que añadir un grupo más, que son las líquido-nasales. Ustedes recuerdan que la líquido son la lambda y la ro, y las nasales es la ni y la mi. Pero a nivel de las reglas se juntan porque son las mismas, Entonces son las reglas propias de los verbos líquido-nasales. Con eso, por tanto, hemos dado un panorama de lo que son los verbos en O. Otro día veremos los verbos en mi. De los verbos en mi nosotros estudiamos nada más el verbo en mi, pero hay varios grupos. En este semestre vamos a insistir ahora en los temas de los verbos en O. Primero, en el verbo lío, que es puro, en sus 3 voces, activa, media y pasiva. En la hoja que imprimí están los ejercicios que quiero que vayan haciendo. En los verbos contractos yo les indicaré, tenemos la gran suerte que todos tenemos la misma gramática de Berenguer y el mismo Atenea. Entonces, de esta manera podremos ir avanzando. Ustedes con el libro delante, yo también, y podremos ir fijándonos qué es lo más importante. Antes de terminar este primer encuentro con ustedes, y que para mí es muy grato, pero ojalá pudiera ser en directo y no virtual, quisiera explicarles una cosa que también lo he puesto en la hoja, creo que les quedará clara. La hoja que les imprimo, y es lo siguiente. En la voz pasiva, en castellano, siempre o solemos tener un complemento agente. Yo soy castigada por mi padre. Yo fui golpeada por mi perro. Hay un por, que es lo que llamamos el agente. En castellano es por y el sustantivo que corresponda. En griego tendrán que ver cómo se construye. Y esto lo tienen en el cuadro que les he indicado, en los recuadros también, que está indicado en el libro. Sobre todo en la Atenea me estoy refiriendo. La voz media, y ahí me interesa, es esta voz que llamamos reflexiva, ¿no? Yo me lavo, yo lavo a mí mismo, sujeto y verbo van juntos. Bueno, componer el verbo en voz media es suficiente, pero puede tener a la vez el complemento. Un complemento que va a ir en acusativo, porque yo puedo decir yo me lavo la cara, estoy especificando que yo, sujeto, lavo a mí misma, pero la cara, no todo el cuerpo. Entonces tengo ahí un acusativo más, ¿no? Y también puede indicar lo que yo hago hacer. Cuando yo digo yo me lavo la túnica, es algo que es para mí, no soy yo misma. La túnica no soy yo, es otra cosa. La cara era yo misma.
o sea, algo que me pertenece o que es de mi interés. Esto también lo tienen en los recuadros. ¿Eh? Entonces, por ahora, nada más. Lean la hoja, traten de hacer y seguiremos hablando el próximo día de los verbos contractos. Ahora bien, tenemos que planificar cómo hacemos las tareas. Mi sugerencia, a ver ustedes qué les parece, es que yo les indico qué tareas hacer. Está indicado en la hoja en este caso. Estamos con los verbos igual al verbo lío en sus 3 voces. Les he puesto ejercicio de la voz media y de la voz pasiva, puesto que ya la activa la trabajamos mucho el ciclo pasado. Les pongo ahí los números, 3 o 4 de cada versión. Y enseguida pasaremos a ejercicios de los verbos contractos. Pero para ello tendré yo que darles primero, teóricamente, cuáles son las contracciones. Ahora bien, ustedes hacen esta tarea. ¿Y cómo la recibo yo? Yo creo para que pueda también corregirla y devolverle. Yo creo que ustedes la harán a mano sobre una hoja y entonces tendrán ustedes que fotografiar esta hoja, mandármela, yo la veo, la corrijo y también se las devuelvo. No se me ocurre otra manera, porque distinto si fuera una videoconferencia con todos a la vez y que todos pudiéramos hablar. Eso lo veo más difícil estando cada uno en su casa, pero lo vamos a ir viendo y además habría que pensar en una hora común para todos, mientras que el envío que ahora ustedes recibirán de este video y de la hoja impresa, ustedes lo pueden hacer en las horas que crean convenientes. Estamos de prueba, admitimos todas las sugerencias de ustedes, les deseo lo mejor, aprovechen ese tiempo, eso sí. Ustedes saben que los viejos siempre damos consejos, ¿no? Y a veces consejos de viejos, no muy atinados, pero yo creo que vale la pena que sí. Y que luego cuando nos reencontremos podamos poner al día un montón de cosas que nos quedarán de dudas, de espacios en blanco, de cosas por terminar de pulir y de ver, pero que sea un tiempo provechoso. Muchas gracias y hasta otro momento. Chao.